Amigos de Pulso, recientemente la Federación Nacional de Departamentos hizo público un estudio relacionado con el contrabando de cigarrillos a nivel nacional, que evidentemente deja unas preocupaciones grandes a nivel de finanzas públicas, pero a nivel también de lo que puede representar esto en materia de inseguridad, en materia de riesgo fiscal. Y por eso invitamos a una persona conocedora del tema, y es Silvia Barrero, vicepresidente de Asuntos Externos para el clúster andino de Philip Morris. Bienvenida, Silvia, a Pulso. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hablemos de ese estudio, un estudio que realmente debe preocuparnos y debe de alguna manera llamar la atención de las autoridades en torno al contrabando de cigarrillos. ¿Qué está pasando, Silvia? El contrabando de cigarrillos sigue creciendo en Colombia. Para el 2024, la cifra que arrojó Invamer lo sitúa en un 36% de incidencia de comercio ilícito, lo que significa que prácticamente de 10 cigarrillos comercializados en el país, 4 son de contrabando. Adicionalmente, otro punto que es de gran preocupación para la industria y debería ser también para la sociedad entera, es que esta encuesta que se viene realizando ya hace cerca de 15 años ha mostrado una tendencia siempre creciente y particularmente en los últimos 3 años ha aumentado el nivel de la incidencia hasta situarse hoy en día en el 36%. Antes de entrar a la entrevista, yo te pedía que tratáramos de poner esto con plastilina. O sea, realmente, evidentemente hay unas cifras preocupantes, pero en síntesis, ¿qué significa que ese contrabando esté afectando las finanzas públicas y por qué o cuáles son las entidades o las autoridades que deberían tomar un mayor control en esto? Hoy en día el consumo de cigarrillos está sujeto a un impuesto, se llama el impuesto al consumo, que es típicamente el impuesto que se le establece a aquellos productos que causan una externalidad o un impacto negativo en la sociedad por su consumo. Dicho impuesto para los cigarrillos hoy en día está aproximadamente en la cifra de 4.000 pesos, solo impuesto. Eso, ¿por cajetillas? Por cajetilla de 20 y proporcionalmente por 10, si se quiere. Este impuesto de cigarrillos tiene un marco fiscal de hace mucho tiempo. Yo puedo decir que es un marco fiscal que ha funcionado de manera relativamente bien. Inclusive, no sé si muchos de ustedes lo sepan, pero el impuesto de cigarrillos se actualiza automáticamente anualmente en una proporción equivalente al IPC más 4 puntos porcentuales, ¿correcto? O sea, si el IPC fue del 6, esto es del 10. Correcto, estaríamos hablando de un impuesto del 10, en ese caso hipotético que planteas. ¿Qué pasa? La industria no se opone a que los cigarrillos concretamente y en general cualquier producto de tabaco y nicotina tenga impuestos. Nosotros sabemos que es un producto que debe tener impuestos. Que es nocivo, que tiene unas repercusiones en la salud. Eso está claro. Eso está clarísimo y eso no está en discusión. Y sobre todo no está en discusión que es un producto que nunca debe llegar a nuestros menores de edad. En eso todos estamos en la misma línea. ¿Qué pasa con el impuesto? Que cuando ese impuesto se incrementa de manera desproporcionada o de manera antitécnica, se genera lo que se conoce como una desviación en el mercado. Porque si bien hay personas que siempre van a consumir estos productos, van a empezar a buscar productos cuyo precio sea más asequible. Y ahí es donde el fenómeno del contrabando aumenta, entra en juego. ¿Por qué? Porque somos los legales, la industria legal, la que paga el impuesto. Entonces tú tienes el valor del producto más el impuesto y eso da un precio final al consumidor. ¿Qué hace el contrabando? Pues no paga el impuesto y está en la capacidad de poder venderlo más barato. Y ahí es cuando se crea la distorsión de mercado. Finalmente hay una afectación que lo que hemos dicho más allá del tema del consumo que está súper claro, pero hay una afectación tanto para las que realmente pagan y son legales para la industria, como para las finanzas públicas, porque finalmente no hay un control y sí la inversión en términos de programas o lo que se tenga que hacer con este dinero, pues se ve muy afectada. Así es. De hecho,
tal vez me faltó comentarte que este impuesto que se cobra hoy por el consumo de cigarrillos tiene una destinación específica en cabeza de las regiones, de nuestros departamentos de Colombia. Y una vez esos recursos llegan a los departamentos, tienen una destinación específica que es justamente para atender iniciativas y proyectos en materia de salud, sí, educación y deporte. Entonces, cuando incrementamos impuestos de manera desproporcionada, fomentamos de cierta manera el contrabando en detrimento de las finanzas públicas de los departamentos y en detrimento de los sectores de salud, educación y deporte. Entonces no es negocio para nadie, realmente. ¿Cuáles son esos departamentos que según ese estudio reciente que data evidentemente del 2024, que más están afectados por ese contrabando? Según el informe de Inbamer, para el 2024 los departamentos que arrojaron una mayor incidencia de comercio ilícito son Antioquia, encontramos a Córdoba, Santander, Valle del Cauca. Entonces, eso también nos muestra una tendencia, Carlos, y es que como este fenómeno del comercio ilícito, que antes era, digamos, muy permeado en aquellas zonas aisladas, pequeñas, poco a poco se ha ido trasladando a las grandes ciudades, exactamente a las grandes ciudades, con un impacto impresionante en las finanzas públicas de estos departamentos. Pero adicionalmente, hay que reconocer que este fenómeno negativo también tiene un impacto en salud pública, porque pues yo como representante de la industria, antes de comentarles lo que les voy a decir, lo primero que les tengo que decir es que lo mejor que pueden hacer es nunca fumar. Eso está claro. Y si fuman, la invitación es a que lo dejen. Si no lo dejan, pues ya hay otras alternativas en el mercado que son mucho mejores que continuar fumando. Pero al punto que quiero llegar es que el hecho de encarecer un producto a través de impuestos no necesariamente es una herramienta idónea de salud pública. Ni de eliminar el consumo. Ni de eliminar o disminuir el consumo. Eso no está aprobado. Lo que está aprobado sí es que encarecer el producto vía impuestos es una herramienta, pero no puede ser una herramienta aislada ni desproporcionada. Tiene que hacer parte de un ecosistema que permita controlar el consumo, junto con otro tipo de herramientas, como es la pedagogía y la educación, las campañas, por supuesto, está el tema de impositivo, por supuesto, está la regulación. Sí. Es importante que tengamos y generemos regulación específica para estos productos, para que estos productos no lleguen a nuestros menores de edad y no se consuman en sitios donde no deben consumirse. Okay. Siempre me voy a meter mucho en el tema que no es menos importante del precio. Tú hablabas ahorita de que no necesariamente si yo subo el precio o hago o aumento los impuestos, esto se va a ver reducido en consumo. Por el contrario, incluso podría llevar a que se aumente el contrabando. ¿Qué está pasando con el precio? ¿Qué arroja el estudio? Pero además, ¿qué han identificado ustedes como industria? Que sí sé que hay unas diferencias muy marcadas en los precios de contrabando y de legalidad. Claro, por supuesto. Mira, el estudio, después de evaluar toda la muestra, una de sus conclusiones precisamente es que una de las principales causas que está promoviendo el contrabando es la gran brecha que hay en términos de precio entre el producto legal y el producto ilegal. Entonces te lo voy a llevar a la práctica con ejemplos. Hoy en día, Inbamer habla de un promedio en precio para productos legales al final de la cadena de alrededor de 11,000 pesos. Mientras ese sería el producto legal, mientras que el producto ilegal está alrededor de 4,000, 5,000 pesos. Menos de la mitad. Entonces, exactamente, menos de la mitad. La brecha es demasiado alta y es alta porque esos 11,000, que es un promedio, en realidad podríamos estar hablando de unos 9,000 pesos para el caso de la industria, tiene el componente del impuesto, porque como legales pagamos el impuesto.
Y hoy representa solo en impuesto, el precio tiene una carga impositiva cercana al 70%, que es solo impuesto. Entonces, la brecha es tan amplia que para el contrabando siempre va a ser negocio. Siempre va a ser negocio. Así es. Silvia, el llamado de ustedes como industria, ¿a quiénes sería? ¿A qué autoridades o cuáles serían los primeros pasos para combatir este fenómeno que evidentemente pues, representa pérdidas, representa riesgo, representa inseguridad, etcétera? Bueno, lo primero que hay que decir es que como industria venimos trabajando de la mano con un compromiso firme y absoluto en la construcción de alianzas público-privadas para reforzar todas las acciones de control. Esto es aquí un mensaje de agradecimiento, por supuesto, a la Federación Nacional de Departamentos, que ha desplegado todo un programa anticontrabando que lo desarrolla a través de grupos operativos en los mismos departamentos. Agradecimiento también, por supuesto, a la Polfa y a la Armada, que como autoridades encargadas de la vigilancia, el control, ejercen una labor impresionante para tratar de disminuir esa cifra poco alentadora de cerca de 420 contenedores al año que entran de contrabando. Y por supuesto también aquí el llamado de la industria es a que, aparte de las acciones de control, podamos generar un esquema fiscal de tributación que sea técnico, razonable y diferenciado, de forma tal que el impuesto no se convierta en ese incentivo perverso para generar más contrabando, porque ahí los únicos beneficiados son los grupos criminales y las bandas de organizaciones ilícitas que afectan la seguridad de nuestras ciudades, porque en últimas, pues el contrabando solo les representa recursos para poder seguir financiando su actividad ilícita. Claro. Silvia, gracias por haber venido a Pulso. Finalmente un mensaje para nuestros usuarios, para las mismas autoridades y con la promesa de que vas a volver y nos vas a contar, tú sabes cuáles son las fortalezas y habilidades que puede tener la industria, pero también hay una oportunidad grande precisamente, y sabemos que en el caso de Philip Morris por detrás tiene una cantidad de campañas de responsabilidad social y otros elementos en aras precisamente de que se crezca como compañía, pero que también se hagan evidentes unos riesgos altos en lo que es el consumo de Así tabaco. Es, Carlos. Primero, muchas gracias a ti por la invitación, por generar este espacio. Lo valoramos enormemente. No siempre tenemos la oportunidad como industria de dar nuestra opinión, de comentar, digamos, sobre estos aspectos. Entonces, poder tener una conversación y un debate equilibrado, basado en argumentos, basado en ciencia, basado en cifras, creo que es muy importante en la sociedad. Y a veces, cuando llegamos a este tipo de decisiones, esos espacios desaparecen. Y yo creo que tanto la opinión pública como los tomadores de decisión tienen derecho a conocer las diferentes posiciones basadas en argumentos y tomar la decisión que corresponda. Finalmente, la industria, o por lo menos Philip Morris, no se opone a los impuestos y eso quiero que quede muy claro. Sí. Sabemos que tenemos que pagar impuestos, estamos dispuestos a hacerlos dentro de un marco de legalidad y técnica. Simplemente queremos pagar los impuestos correctos y no contribuir con los impuestos inadecuados a seguir fomentando una práctica tan nociva como es el contrabando y en consecuencia el crimen organizado. Y tú lo dijiste, Silvia, y el factor, el elemento común tiene que ver con legalidad, por lo menos en este caso. Así es. Bueno, pues audiencia de Pulso, ahí tienen ustedes una posición muy válida también de la industria, en este caso del consumo de tabaco, que más allá de lo perjudicial que es el consumo, hay una problemática detrás muy grande y tiene que ver con el incremento del contrabando en las regiones, que finalmente los afectados pues somos los ciudadanos del común. Muchas gracias, Silvia. A ti, te agradezco el espacio. Ustedes nos vemos en una próxima oportunidad y sigan muy pendientes de pulso.com. Chao.